Me confirman, por favor, si la están viendo pantalla completa. Sí, Harrison, Sí, Harry. yo la observo. Sí, Ok, señor. vale, muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy, pues gracias, ingeniero, por la presentación. No me voy como a dedicar a demorar, digamos, más en ese ejercicio. Sí, recordarles, por favor, mis redes sociales, cómo me encuentran en LinkedIn, también mi correo electrónico que a disposición de ustedes para futuras preguntas, conclusiones o diálogos que quieran que establezcamos alrededor, porque pues esto es un aprendizaje continuo, ¿cierto? Se dice que, de hecho, agradezco el espacio de todos los que están conectados, porque cuando uno pues comparte ese conocimiento, esas experiencias, es una forma también de aprendizaje y de fortalecer su conocimiento. Entonces, muchas gracias a los que han sacado este tiempo hoy y espero pues que este tema sea de gran ayuda para ustedes. Supongo, veo personas que son de diferentes sectores industriales, tenemos acá personas de servicios, tenemos personas de manufactura, tenemos personas de educación. Sentiría que este tema es para todos. Algunos de ustedes se estarán preguntando si puede ser útil, si puede no ser útil, pero tenemos para, por ejemplo, los estudiantes, les podría decir que es una forma ahorita de generarles o despertarles ese interés para que cojan un camino que es bastante bonito si se les presenta la oportunidad en la mejora continua a los profesionales o líderes que hoy están en las organizaciones que han tenido ya contacto con algunas de estas herramientas o metodologías que vienen mucho de Oriente. También espero pues despertarles como esa curiosidad por esta metodología si no la conocen o aclarar algunas dudas o entrar también pues como en conversación y profundizar y aprender de ambas partes para los que ya lleven algún tiempo bajo esta metodología. Listo. Entonces la sesión de hoy la denominamos Toyota Kata. Voy aquí a pasar como brevemente a recorrer los 4 puntos que vamos a ver el día de hoy. Les propongo que realicemos la presentación. Por ahí en 15 minuticos podemos hacer una pausa de pronto para preguntas que consideren y después al final pues abrimos otra sesión de preguntas. Bueno, el contenido para el día de hoy vamos a desarrollarlo en 4 puntos. Primero vamos a hablar del desafío de la mejora continua, por qué estamos hablando de esto, porque Toyota Kata es un bastión, un principio muy importante para los que estamos en este mundo, nos apasiona, o para los que se están preguntando cómo podrían dentro de su profesión o dentro de sus aspiraciones académicas poder desarrollarlo y qué tanto le podría aportar. Y ahí vamos a hablar una parte más teórica en la introducción a Toyota Kata, aprender un poco de la metodología desde el punto de vista de la teoría. Posteriormente vamos a hablar como la división en la que tenemos la Kata, que tenemos 2 partes fundamentales, una que es de coaching y la otra que es directamente de mejora, que es aplicación, digamos, experimental, por eso se llama pensamiento científico, porque es basado en experimentos. Y por último, pues vamos a hablar un poco de cómo empezar, de cómo podríamos dar esos primeros pasos. Entonces ya entrando en materia, el contenido uno, entonces vamos en el desafío de la mejora continua. Normalmente, los que estamos involucrados o no necesariamente trabajamos en mejora continua, normalmente las organizaciones estamos expuestos o cotidianamente nos hacemos varias preguntas, algunas de ellas relacionadas, por ejemplo, con los resultados. Normalmente siempre nos cuestionamos y estamos preguntándonos si actualmente estamos satisfechos con esos resultados, si estamos lejos de la meta, si debemos ya subir ese umbral de meta porque ya lo hemos alcanzado. Cuando estamos más inmersos en aquellas mejoras, aplicaciones de mejora continua que vamos teniendo en el tiempo, nos vamos preguntando, o por lo general es un desafío muy grande, poder mantener esto, poder mantenerlo en el tiempo. Yo siento que por la experiencia que he vivido a lo largo de esos temas que pueden estar alrededor de los 10 años, uno de los desafíos más grandes, más complejos que tenemos es que esos resultados sean sostenibles en el tiempo. Por lo general, dependiendo del grado de madurez que tenga la organización o la implementación que logremos alcanzar, algunos resultados se pueden mantener por trimestres, semestres, etcétera, y hay otros que se desvanecen muy rápido. Ahorita vamos a ver cuál puede ser la causa
y cómo se relaciona esto con Toyota Kata y cómo nos podría ayudar. Y por último, también en ese desafío que tenemos es realmente cuando estamos inmersos, hay organizaciones que tienen áreas, departamentos específicamente que se llaman de mejora continua, que se llaman centros de excelencia o que se llaman Lean, Six Sigma, incluso he conocido procesos dentro de organizaciones que se llaman de esta manera. Es preguntarnos si realmente es mejoramiento continuo, ¿cierto? Realmente es aclarar algunos conceptos desde el punto de vista teórico y práctico, que podríamos denominar que es un mejoramiento continuo y que no. Y eso va muy amarrado a si en el tiempo realmente esos resultados son sostenibles o no son sostenibles. Entonces, continuando aquí con los desafíos a los que nos enfrentamos en este mundo normalmente, esto no distingue si es una organización de servicios, si es una organización logística, si es una organización de manufactura, es aplicable porque es una forma de pensar y es una forma de enfrentarnos al mundo y a los problemas que normalmente se presentan en situaciones laborales, cotidianas y también diarias. Entonces, vamos a hablar un poco de ¿por qué los enfoques tradicionales a menudo fallan cuando hablamos de mejora continua? Esos enfoques normalmente fallan cuando es normal en una organización que nos encontramos, por ejemplo, mensajes como la mejora no hace parte de mi rol, no es parte de mi responsabilidad, eso déjeselo al grupo de expertos, que traigan más expertos, que vengan y nos capaciten. No, la mejora continua, vamos a formar un grupo y vamos a formar un área si no la tenemos y vamos a traer unos expertos que nos capaciten y esa área se va a encargar del mejoramiento continuo. ¿Cierto? Estas son situaciones que normalmente pueden llevar a que a que un proceso, un sistema de mejora continua de resolución de problemas que queramos implementar en nuestras organizaciones puedan tender a fallar. ¿Cierto? Normalmente decimos, venga, es que o me dedico a hacer mejoramiento o me pongo a trabajar, ¿cierto? Hago mis responsabilidades, realizo mi trabajo cotidiano o me dedico a mejorar. La parte de mejoramiento dejémosela a los expertos, dejémosla al departamento de calidad, dejémosla al proceso, dejémosla a las personas que contrataron para eso, ¿cierto? Entonces, esto es una de las principales causas que nos podrían llevar a que un sistema de mejoramiento no pueda sostenerse en el tiempo y no pueda dar resultados que la organización está esperando. Adicional, que es muy importante que siempre la alta dirección esté vinculada en estos temas y siempre recibamos pues como ese apoyo y tengamos también la capacidad de convencerlos de que este es un camino que por lo general trae beneficios para ambas partes, es un beneficio bilateral para la organización de hacer un mejoramiento continuo, lograr mejoras, digamos, paso a paso. A largo tiempo, pues está demostrado que nos puede llevar a mejorar la calidad y a reducir costos y eso pues claramente tiene un efecto positivo en los resultados financieros también de la organización. ¿Y por qué es un gana y gana? Porque también le puede hacer más fácil la vida a la persona que está ejecutando su labor. Si hablamos desde el punto de vista eh, de operacional, quizás de, por ejemplo, en un operario, lo va a llevar y lo va a mantener motivado a que piense de una manera diferente, a que se sienta importante, a que haga parte de cómo hacer mejores las cosas y eso pues le va a contribuir a que tenga un mejor entorno de trabajo, a que trabaje de manera más segura, a que sea con menos esfuerzo. Entonces es un gana y gana. Y prácticamente cuando nos preguntamos si me dedico a mejorar o realmente hago mi trabajo diario, yo creo que es uno de los primeros cuestionamientos que cuando nace esa pregunta es una primera alerta de que nuestro sistema de mejora puede llegar a fallar. Entonces, es cómo ese norte nos lo vamos a plantear y es que realmente cómo hacemos que nuestra mejora, que nuestro mejoramiento sea un trabajo diario, cómo pensamos, cómo tenemos ese mindset de que realmente mejora es trabajo diario, mejora no es algo esporádico, mejora, por lo general a veces pensamos que son proyectos finitos. En una de las sesiones posteriores vamos a hablar de 1 a 3 y en muchas ocasiones también cuando nos vamos a aplicar algunas herramientas, digamos, pecamos porque tenemos un inicio o un fin de una actividad, la hacemos esporádicamente, armamos unos eventos Kaizen cada 2 meses, cada 3 meses, pues, y ahí quizás eso no nos lleve realmente al sistema de mejora que queremos implementar.
Entonces, continuando con este de pregunta de por qué los enfoques tradicionales a menudo fallan, les quiero contar todo esto porque, digamos, es la recolección de experiencias no solamente propias, sino de literaturas y de algunos grupos, digamos, a nivel mundial en los cuales también participo y que se recogen todas estas experiencias de por qué estos sistemas pueden fallar. Aquí en la imagen están presenciando, me gusta mucho esta imagen que tienen aquí a la derecha, es de la autora es Gemma Jones. Gemma Jones lidera un grupo de investigación en CATA y el Toyota Production System, principalmente en Reino Unido. Hago parte de un grupo de conversación que tenemos, que ella lidera. Entonces, pues me comuniqué claramente con ella pues por medio del grupo y dije que iba a usar algunas de la información que normalmente ella comparte allí en este equipo que nos reunimos cada 2 semanas a dialogar alrededor de este tema y compartir experiencias. Entonces, les voy a hacer aquí un resumen de por qué considero que continuamos nosotros fallando en esos enfoques tradicionales cuando vamos a implementar un sistema. Resulta que normalmente las compañías, hay una situación, si nos vamos de pronto a métodos Lean, nos vamos a conocer un poco el Toyota Production System, que es uno, digamos, de los que por lo general uno dice que es un patrón a seguir. Normalmente nos encontramos y en que empezamos a ver esta parte, digamos, superior aquí esto es como un iceberg, ¿cierto? Como una parte, la parte superficial. Y lo que vemos es que tratamos de copiar o tratamos de traer expertos, no quiero decir que las consultorías no son malas, no, al contrario, las consultorías son muy buenas, nos abren la mente, son necesarias. La experiencia también me dice que a veces es necesaria esa consultoría para que le ayuden a uno a reforzar ese mensaje o ese camino que uno está proponiendo. Pero ¿qué sucede? Sucede que nos vamos mucho a entender las herramientas que son usadas, a entender para qué yo podría usar esa herramienta y eso es lo que vemos, eso es lo que sale cuando uno, digamos, se forma en esta parte del mundo, en la parte de Occidente. Y normalmente uno ve cursos por todos lados de cómo hacer unos 5S, cómo capacitarse en Value Stream Mapping, cómo aplico un Ando, cómo aplico Jidoka, cómo hago una 3, cómo hago un 8E, cómo trabajo con Kanban, etcétera. Entonces lo que vemos es como un mundo de herramientas, pero que al final para tratar de llevarlas a nuestra realidad, a nuestro mundo, se vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque no tenemos una base. Porque es la cultura, es la rutina la que realmente genera los cambios, es el medio, es la forma en cómo nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos, que finalmente esa suma de patrones, de hábitos, digamos, individuales que se convierten en rutina, generan una cultura y esa cultura es la que hace posible que esos ejercicios de 5S sean exitosos, que esos BSMs funcionen, que esos A3 realmente tengan un comienzo y en el desarrollo entreguen un resultado de mejora. Entonces, principalmente fallamos cuando intentamos capacitarnos, explorar y empezar a aplicar estas herramientas de manera aislada, sin entender todavía los patrones o la cultura que yace en nuestra organización o en nuestros equipos de trabajo. Por último, hablando de esta parte de por qué los enfoques tradicionales fallan, voy a hablar quizás de la que es más compleja de afrontar, pero Toyota Kata nos puede ayudar con esto. Y ya va a empezar a meter que introducir algunos conceptos de Toyota Kata, ¿cierto? Toyota Kata, por lo general, en las organizaciones tenemos desafíos en los cuales nosotros nos encontramos en un punto inicial o tenemos una situación actual, tenemos unos problemas que afrontar, estamos abriendo mercado, estamos construyendo una nueva bodega, estamos desarrollando un nuevo proveedor, estamos desarrollando un nuevo producto, estamos abriendo mercados a otros países, etcétera. Entonces siempre contamos con una situación actual y nos proponemos una situación futura donde queremos llegar, nos proponemos a dónde vamos a estar allá en un mes, 3 meses, 6 meses, un año, 5 años, ¿sí? Pero desconocemos todo lo que tenemos que recorrer para llegar a ese camino futuro, para llegar realmente allá a donde queremos estar y a donde nos soñamos. Y uno de los principales, digamos, situaciones que nos suceden es que todos nos consideramos expertos y todos nos creemos que tenemos pleno dominio de lo que nos va a pasar en ese camino y caemos en una trampa. Esta es la trampa que quizás pues, lo comparto que por experiencia es lo que más puede limitar a que una organización pueda establecer una rutina y una forma de pensar o de atacar los problemas para conseguir una mejora. Y es esa trampa, es de saltar a la solución.
Por lo general, cuando uno está en reuniones, está en el Gemba, ¿cierto? Está en ese lugar de trabajo, está en la bodega, está subido en el carro que hace los despachos, está en la planta de producción, etcétera. Siempre cuando estamos dialogando acerca de un problema y nos imaginamos esa situación futura en la que queremos estar, siempre salen al aire muchísimas ideas, muchísimas acciones, y finalmente tratamos de llevar un camino como por la persona que pronto tenga más capacidad de defender su idea, por el jefe, porque es el jefe, entonces nos está orientando un camino y él sabe mucho. Entonces, cuando nos enfrentamos a a ese problema o a recorrer ese camino donde queremos estar, caemos en una trampa de saltar inmediatamente a la solución, de pensar que todo lo sabemos, porque es que aquí siempre lo hemos hecho así, porque yo sé que se hacía así, porque en vidas pasadas lo hemos logrado de esa forma. Entonces aquí la invitación es no saltemos inmediatamente a esa solución, no crean todo lo que piensas y vayamos al Gemba, vayamos al lugar donde suceden los hechos y probamos esa hipótesis que tengamos, vamos a probarla, vamos a testearla. Eso es una pequeña invitación de la que nos hace Cata. Eso que creemos, vamos allá y miremoslo en el proceso y miremoslo si realmente, testémoslo y realmente funciona como estamos pensando, como creemos que eso funciona. Bueno, eso es parte de como el primer punto que teníamos para desarrollar, esa introducción, ese desafío en la mejora continua, esas pautas de por qué a veces esos sistemas fallan. Y ahora vamos a empezar ya a introducirnos un poco en lo que es Toyota Kata, en lo que es esta metodología. Esta metodología es muy fuerte ya a nivel de Europa, es muy fuerte claramente en Oriente, es muy fuerte también en Estados Unidos, en México, bastante. México pues tiene un sector industrial automotriz muy grande y tiene ya mucha influencia de todas estas metodologías, principalmente pues traídas allí por senseis japoneses y el intercambio cultural que hacen. También México está tomando una delantera muy importante en este camino. Entonces, vamos ya a entrar un poquito a lo que es esa introducción en Kata. Eh, es importante tener en cuenta que si algunos van a tener han tenido la experiencia o consideran tener la experiencia a nivel internacional y principalmente desde donde nace allí en Japón estos pensamientos, nunca se van a encontrar un japonés, por ejemplo, que identifique qué es kata. Nunca van a encontrar, difícilmente pues, van a encontrar un japonés que le pregunten, ven, enséñame a hacer kata, ¿qué piensas de kata? Muy difícilmente él va a poder entender ese término y lo va a poder explicar. ¿Por qué? Porque Toyota Kata es un sistema, es algo del comportamiento, es algo que ellos ya traen en su subconsciente, es algo que se da natural, que es cultural, que es un patrón de comportamientos y de rutinas. Entonces no es algo que es fácilmente explicar y ellos simplemente lo realizan, es una forma de trabajar, es un hábito. Entonces, por eso difícilmente cuando estemos en un taller en Japón o conversando con estas personas donde realmente nacieron estos pensamientos y esta forma de actuar, nos van a poder llevar a una definición como la que estamos viendo hoy acá. Pero basado en esa, digamos, en esa brecha que pueda existir en cómo lo vive Japón y realmente nosotros cómo lo entendemos, eh, lo que estamos viendo hoy, ya le cité un autor pues, que se llama Gemma Jones. Uno de los principales es Mike Roder, que en conjunto con Jeffrey Licker, que es otra persona muy importante en este camino a nivel mundial. eh, Mike Roder empezó este camino por allá en el 2003, donde él empezó como muchos de nosotros, a aprender de herramientas, a capacitarse, a formarse, a recibir consultorías, a recibir capacitaciones, pero empezaron a identificar con Jeffrey Licken y Mike Roder que realmente debajo de toda esa aplicación de herramientas, ¿por qué otros sectores, por qué otras organizaciones no podrían ser, digamos, tan exitosas en ese mantenimiento de la mejora en el tiempo? ¿Sí? Y encontraron realmente que se debe a hábitos y que se debe a rutinas. Y por eso la importancia de esta primera sesión el día de hoy, que recordemos pues como decía el ingeniero Pedro Daniel, que son cuatro. Esta es la primera porque esta es la base, porque esta es la cultura, esta es la forma en como hoy les vengo a presentar que deberíamos pensar y que deberíamos asimilar para que
nuestros futuros desarrollos, implementaciones, sistemas y que queramos desarrollar tengan realmente un sostenimiento en el tiempo y puedan darnos los resultados que vayamos a esperar. Entonces ellos empezaron por allá en el 2003 con este estudio, finalmente en el 2009, 6 años después, empezaron a hablar ya de este tema, ¿cierto? Empezaron a verlo ya como esos comportamientos en Japón que eran invisibles, que todo el mundo va a Japón, todo el mundo se capacita allí, y empieza a hablar también de herramientas, de un ciclo PHVA, conoce la historia que nació con algunos conceptos de Edward Deming, etcétera, pero se desconoce realmente como las entrañas o la conciencia o la rutina que nos lleva hacia eso. Y ellos nos llevaron a encontrar que a través de Cata realmente ellos siempre están pensando en un proceso o en un estado futuro, en un estado deseado, y que a través de esas condiciones actuales empezamos con diferentes capacidades humanas que debemos desarrollar, humanas y profesionales, para poder, a través de un camino que concertemos, de un camino orientado y guiado, pero no necesariamente diciendo qué hacer, sino una orientación a encontrar ese camino, podamos llegar a ese estado futuro, ¿cierto? Entonces entonces plantean algo muy interesante, que realmente el objetivo que nos debe llevar esto es a que desarrollemos la capacidad de la organización para seguir adaptándose, para mejorar, para continuar una mejora que nos permita cumplir continuamente con unas necesidades de un cliente y adaptándose a un mundo que cada vez es más dinámico y que cada vez es más rápido, ¿cierto? Entonces ese es su objetivo, que nos lleve a desarrollar la capacidad de nuestra organización, de nuestras personas, para seguirnos adaptando. Continuando entonces con esa introducción, vamos a basarnos en unos principios, ¿sí? Unos principios que lo importante cuando iniciamos en este mundo, lo importante no es el resultado. Nuestras primeras etapas, nuestros primeros meses de exploración, no es el resultado. Nuestras primeras etapas es conocer el proceso, es adaptarnos al proceso, es tener en cuenta los principios y es como se los citaba hace un momento, no creer que todo como yo lo pienso en mi escritorio, como lo dice la teoría, como lo dice un libro, como lo dice el estándar de operación que tenemos allá, donde se hace la operación, donde se hace la manufactura, donde alistan el producto, donde preparan esos ingredientes para desarrollar el producto, tenemos un estándar de operación. Y porque tenemos un estándar de operación, entonces creemos y consideramos y damos por firmado que el proceso se comporta tal y cual como lo hemos definido. Y la mayoría de las veces nos sorprendemos porque realmente no sucedía así. Entonces validemos, ¿cierto? Vayamos y testemos realmente. Como les decía, el objetivo es desarrollar esa capacidad de organización para que nos podamos adaptar a un mundo que cada vez es muchísimo más dinámico, ¿sí? Es un sistema de pensamiento científico que es basado en la experimentación. Es basado en esa experimentación porque estoy seguro que muchos de ustedes lo han vivido. Por lo general, cuando nos afrontamos a situaciones difíciles o a problemas a resolver o a situaciones que se ven muy lejanas, lo más normal es que empezamos a trabajar en un plan de acción, en un plan donde surgen muchísimas ideas sin entender quizás de fondo todavía el problema, y resultamos todos con unas listas de tareas, resultamos todos con unos planes de acción, resultamos planeando algunas reuniones para hacerle seguimiento al seguimiento y haciendo reuniones para planear la siguiente reunión, y finalmente no entendemos o con el tiempo perdemos la motivación o no alcanzamos a identificar y hacer una reflexión si el camino que estamos recorriendo realmente nos está llevando a donde queremos. Entonces, nos invita a que tengamos un paso a paso, a que vayamos experimentando y vayamos, digamos, ajustando ese camino, cómo se van presentando esos obstáculos y cómo los vamos a vencer. Eh, También aquí se plantea dentro de esta metodología que hay un grupo de personas, pues aquí los denomino como gerentes o como líderes de esos grupos, que son coaches que constantemente están enseñando a sus equipos este tipo de pensamiento. Es decir, son coaches que, digamos, nos encargamos, claramente que tenemos que llevar al equipo de la mano, claramente tenemos que ayudarles a desarrollar sus habilidades, pero tenemos que evitar saltar a la solución de inmediato, tenemos que evitar,
dar esa instrucción clara de qué paso a paso dar, entendiendo pues los contextos, porque también, digamos, a niveles gerenciales o de liderazgo, hay momentos en que hay que tomar decisiones por el contexto que se tenga, porque son decisiones inmediatas, porque pueden comprometer el mercado, porque pueden comprometer la venta, porque pueden generar un paro de máquina, porque puede que un producto no vaya a llegar a tiempo al cliente, porque tenga que cambiar de ruta esa distribución que estoy realizando. Sin embargo, al margen de eso, siempre es que actuemos enseñando un camino de experimentación y cambiando la forma en como siempre tenemos un problema e inmediatamente, terminar de entenderlo la mayoría de las veces, empezamos a proponer soluciones, empezamos a plantear soluciones. Entonces, esa era la trampa que yo les decía. Ese es quizás el enemigo número uno o dos que tenemos para pensar de una manera diferente, ¿sí? Y algo muy importante dentro de estos principios que nos invitan es que realmente la competitividad por costo y calidad está demostrado que organizaciones que alcanzan una madurez importante eh, empiezan a tener mejoras en pequeños pasos, pero muy rápido, aumentan tanto la velocidad en esas pequeñas mejoras que están haciendo, donde la responsabilidad no es del área de mejoramiento, no es del ingeniero de procesos, no es del experto que contrataron para las mejoras en la planta, en la organización de servicios, ¿cierto? No, donde es en el uno a uno, realmente con el tiempo, esos pasos cortos nos llevan a tener una mejor calidad de nuestro servicio, una mejor calidad de nuestro proceso, una mejor calidad de nuestro producto. Y eso se ve impactado en una reducción de costos que finalmente, pues los resultados financieros de la organización lo van a agradecer. Entonces, ahora me voy a meter un poco más ya en definiciones y teorías de a qué nos invita Toyota Kata. Vuelvo y cito aquí, pues, Gemma Jones, la personita con que les digo que tenemos como un grupo de conversación. Es liderado, pues, como les decía, en Reino Unido. Entonces, aquí, pues, tenemos una definición, ¿cierto? Que nace desde Gemma. Sin embargo, quiero citar esta parte, ¿cierto? Es la habilidad de resolver problemas a través del cambio de patrones del comportamiento, en el comportamiento. Eso es lo que finalmente nos va a llevar a unas rutinas y a establecer una cultura, porque la cultura, digamos que es un resultado, la cultura es una salida cuando hablamos de procesos, es una salida de un proceso, es un entregable que tenemos, que podemos alcanzar. Entonces, vamos aquí a grosso modo definir qué nos cita Cata desde de 5 pasos a seguir. Entonces, esta imagen que nos dice, tenemos acá un paso número uno, que es un desafío, que podamos estar es un desafío, que podamos imaginarnos o, ¿cierto? O basados podamos establecer a dónde es que queremos llegar, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a reducir los tiempos de paro de N equipo, o vamos a aumentar la productividad de X línea de producción, o vamos a mejorar la cantidad de cosecha, ¿cierto? La cantidad que cosechamos por día, por mes, por trimestre, ¿sí? Vamos a reducir los costes que tenemos en nuestro transporte logístico, ¿cierto? Es como ese desafío es plantearnos a dónde es que queremos llegar y después de que hayamos planteado ese desafío al que nos estamos proponiendo que vamos a llegar, empezamos en este paso número 2 y empezamos a establecer cuál es esa condición actual, a entender, a conocer cómo estamos, no solamente desde el punto de vista numérico, sino cómo actuamos, cómo actúan nuestras personas, cómo actúa nuestro equipo de trabajo, cómo es ese método de trabajo con el cual ese método con el cual hoy realizamos el trabajo, de cómo pensamos, de cómo rodeamos a nuestro equipo, de cómo nuestro equipo intenta buscar esas soluciones para llegar a esos desafíos que nos planteamos. Entonces, paso uno, establecemos un desafío. Paso dos, estudiamos y establecemos esa condición actual y vemos este camino. Lo que nos denota es que hay una incertidumbre en ese camino también a recorrer, ¿cierto? Hoy no sabemos, hoy cuando, digamos, vuelvo, digamos, a citar cuando nos reunimos, hacemos un plan de trabajo largo, que quizás lo más seguro es que cuando hacemos un plan de trabajo en el camino eso empieza a cambiar y a veces nos cuesta mucho el cambio porque ya habíamos desde el inicio
pensamos que habíamos imaginado todos los riesgos y todos los problemas que íbamos a tener en ese camino. Y eso es otra de las trampas importantes o de las trampas que que se nos presenta para poder llegar allá a a alcanzar ese desafío. Entonces, este camino denota eso, denota que vamos a tener tropiezos, vamos a tener, digamos, inconvenientes, vamos a tener obstáculos, como en la teoría, principalmente en esta metodología lo llamamos a tener obstáculos que afrontar durante todo este camino para poder llegar a ese desafío. Entonces, lo que nos plantea es, como tercer paso, es establezca un estado objetivo en el cual no vaya a llegar inmediatamente ya al desafío, sino un estado objetivo más corto, un estado objetivo que yo puedo visualizar desde la condición actual, desde donde estoy, cuál es mi siguiente objetivo. Y basado en ese objetivo que es más corto, ¿cierto? Porque para llegar a ese desafío lo que va a hacer es la suma de alcanzar esos objetivos pequeños, voy a empezar a hacer una experimentación. Va a empezar a hacer una experimentación para empezar a vencer esos obstáculos que se me van presentando en el camino. ¿Sí? Una vez yo pase por todo ese camino experimental y llegue a esa condición objetivo, normalmente debo hacer una pausa. ¿Sí? Debo hacer una pausa, debo reflexionar. Muchas veces en las organizaciones, por las velocidades a las que vamos, se nos olvida, se nos olvida este, se nos olvida este paso, reflexionar y pausar y entender realmente qué aprendimos, qué estamos haciendo bien y qué deberíamos corregir de esos pasos que estamos llevando. Ingeniero, tienes la mano levantada, ¿verdad? Sí, Harrison, disculpa interrumpirte. Es para recordarles a todos de que en el chat tenemos el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien y podamos continuar los que lo diligencien con las otras charlas hasta el taller. ¿Listo? Ok. Vale, muchas gracias, ingeniero. Listo, entonces, en resumen, vamos a plantear un desafío, tenemos un desafío, establecemos una condición actual. Después de esa condición actual, hasta donde tenemos cierta certeza, cierta incertidumbre, vamos a establecer una condición objetivo, digamos, más corta, de un corto plazo, de un alcance más pequeño. Vamos a empezar a experimentar y vamos a entender y a reflexionar sobre esos pasos que estamos dando para ir recorriendo el camino y venciendo los obstáculos que se nos van presentando. Esto lo que nos permite es que empecemos esto, a generar patrones de comportamiento que le permita a la organización adaptarse con mayor facilidad a este mundo, digamos, a la velocidad y al mundo dinámico que nos enfrentamos en el sector industrial, pues, y de servicios. Voy a pasar acá ya como el último resumen de esta introducción a Cata para que hagamos los invito a que hagamos un paréntesis de 2 minutos, que sé que muchas de las personas que están conectadas están también en un ambiente laboral, entonces vamos a ahorita brindar 2 minutos para que miren su teléfono, quizás tengan que devolverle esa llamada a ese jefe, a ese líder, o tengan que llamar a la casa o responder algún mensaje importante, listo. Entonces voy a cerrar acá esta primera parte. Como comparando como ese método tradicional que generalmente enfrentamos y a que nos plantea Cata, ¿cierto? Entonces, normalmente en el método tradicional estamos enfrentados a una desviación, estamos enfrentados a que se dispararon los tiempos de paro, se dispararon los defectos, ya no estamos cumpliendo con la promesa de servicio, se nos están aumentando los tiempos de entrega. Siempre estamos como frente a esa desviación y lo que nos invita Cata es a que, basados en ese desafío, a esa situación que nos soñamos a donde queremos llegar, eh, eh, dejemos a un lado o dejemos no para otros momentos, pero que además de la paga de incendios que digamos rutinariamente se puedan presentar, siempre tengamos allá un desafío, siempre tengamos un norte hacia dónde llegar. Eh, en el modelo tradicional normalmente sumimos muchas cosas, lo que les decía ahorita, pensamos que siempre nos comportamos, siempre el proceso se comporta de una manera y nos enamoramos de esa idea y siempre defendemos esa idea y es porque es que él es experto, es que él lleva 20 años haciéndolo de esa forma, es que antes dio resultados, entonces nos enamoramos mucho de esa idea y la propuesta aquí es, no, venga, vaya, vea, teste esa hipótesis con hechos, vaya, mire si realmente en el proceso eso es lo que está pasando. También a qué nos lleva. En el tradicional, normalmente, en muchas ocasiones se está esperando que las personas que nosotros normalmente lideramos, quizás les podamos brindar una solución, ¿cierto?
digamos que para todo podamos tener una solución y no es necesariamente así, ¿cierto? Sino que realmente nos concentremos en cómo podemos desarrollar esa habilidad, ese pensamiento, para que nuestro equipo de trabajo, para que incluso nosotros mismos podamos desarrollar esa habilidad a través de un método, a través de una experimentación y podamos resolver problemas. Y finalmente, en el método tradicional, no quiero decir que los planes de trabajo y los GAN, como más normalmente se conocen, sean malos o sea una mala práctica, no, no tiene nada que ver, eh, no tiene que ver con eso, sino que quizás un plan de trabajo nos puede llevar a ejecutar algunas acciones que si realmente luego no nos preguntamos o no hay un feedback si ese es el camino correcto, digamos, vamos a perder flexibilidad en la organización y vamos a terminar haciendo muchas tareas o muchas actividades, invirtiendo un esfuerzo en cosas que quizás cuando ya llegue el momento de reportar en un espacio, en una reunión, esa acción que dijimos que íbamos a tomar, ya la situación actual es otra. Ya la competencia se adelantó. Ya para los importadores o exportadores el dólar ya subió, el dólar bajó, ya se disparó una nueva guerra en el mundo, etcétera. Y más para eso es, con esa experimentación que se propone es, vaya, validez si esa idea que se tiene, que eso que estamos pensando, que eso que estamos construyendo en equipo realmente funciona, testéela y esté continuamente testeando esas ideas. Listo. Ya pasando en esta parte de introducción a kata, ya vamos a entrar un poco más en materia de lo que es un kata de mejora y kata de coaching, después pues, de tener esa sensibilidad o esa introducción a Toyota Kata. Entonces aquí los invito a que hagamos una pausa de 2 minutos, miremos los celulares como les decía ahorita y en 2 minutos entramos a una breve sesión de preguntas si tienen alguna y ya continuamos con el ejercicio. Listo. Entonces nos vemos en 2 minutos. Muchas gracias. A todos, por favor, les reitero la petición a diligenciar el formulario de asistencia, por favor, que está en el chat. Bu- Bueno, vamos a retomar, porfa. ¿Me escuchan? Sí, señor, fuerte y Sí, claro. Harrison, yo te escucho, no hay problema. Vale, muchas gracias. Les quiero recordar las indicaciones del ingeniero. Vayamos allí al chat, llenemos la información. Como él decía, estamos preparando, pues, sabemos que esto es a través de la Universidad Tecnológica, un taller que podamos tener al final. La idea es que ojalá pueda ser
ser práctico y pueda ser certificable ese taller. Entonces los invito allí a que por favor relacionen la información. Listo, abramos un espacio muy corto, el tiempo va avanzando, un espacio muy corto para si hay preguntas y si no, por favor, continuamos. Les recuerdo, ahora vuelvo y les recuerdo mis datos, principalmente mi correo electrónico, cómo me encuentran en LinkedIn y estaré agradecido pues de su feedback, de lo que queramos conversar y claramente quizás establecer una comunicación para dar esos próximos pasos o dudas que queden acá. Entonces, si hay alguna duda, siéntanse con confianza de abrir el micrófono y los escucho. Bueno, Buenos vamos. días. Buenos días. Mi nombre es Kelly Giraldo y pues yo tengo como una preguntita. Claro que sí, Kelly. Bueno, pues en el Bienvenida. contexto bueno, gracias. En el contexto en el que yo estoy, pues los operarios no tienen mucha familiaridad, eh, bueno, una familiaridad previa en estos conceptos, en estas metodologías. Muchas veces ellos lo pueden ver como una carga de trabajo más y no una forma de mejorar el proceso. Por ejemplo, en la metodología de las 5 Cs, uno les pregunta pues que han entendido por ella y ellos dicen es limpiar y no, pues ellos no como que no tienen el alcance para ver que es como una consecuencia de aplicar esta metodología. Entonces le quería preguntar como qué técnicas recomienda para hacer entender, perdón, para hacer que ellos entiendan que el valor de, pues el valor de estas metodologías pues va más allá de eso. Vale, gracias, Kelly. Muchas gracias por la pregunta, una pregunta bastante interesante y también por estar aquí con nosotros. El ejercicio, y por eso iniciamos con esta sesión el día de hoy, porque normalmente eso se presenta cuando nosotros, sin entender la cultura de la organización, sin entender los hábitos, los patrones de la forma en cómo se comportan nuestras personas o incluso nosotros como lideramos, eh, hace que las personas lo lleven como a una tarea más o lo lleven como me están colocando más trabajo o no lo vean como importante. Yo te diría que el primer paso es antes de hablar de técnicas como 5S, que la mencionaste, es entrar en un periodo de sensibilización y en un periodo de entender realmente la rutina y los hábitos de cómo ellos se comportan, por ejemplo, frente a la solución de un problema, frente a entender eh, el por qué ellos están llevando ese mensaje de que 5S es una limpieza, ¿cierto? Lo minimizan a eso. Entonces yo te invitaría a que, y principalmente cuando al equipo operativo, a veces sucede mucho, ¿cierto? Cuando nosotros llevamos un mensaje como, por ejemplo, más en esta cultura de Occidente donde estamos, al nivel operativo hay que entenderlo también de la siguiente forma. En muchas ocasiones desde las direcciones, gerencias, podemos decir, vea, es que a través de esto nosotros vamos a poder reducir costos, a través de esto nosotros vamos a ser más competitivos. En el mundo actual y más ahora digamos, con el comportamiento de la nueva fuerza laboral que estamos teniendo, esos mensajes son muy difíciles de que ellos los tomen. Sin embargo, si nosotros cambiamos esos mensajes y damos a entender realmente el beneficio que va a traer para ellos desde el punto de vista de la ergonomía, desde el punto de vista de que el trabajo se haga más fácil, desde el punto de vista, por ejemplo, en las 5 veces, que no es solamente un tema de limpieza, sino que yo no haga tanto esfuerzo, no tenga que pensar, no tenga que hacer tantos movimientos para realmente entender cómo debe estar organizado mi puesto de trabajo, que tenga solamente lo que allí requiero y no pierda tiempo o fatiga o esfuerzo adicional por estar buscando una herramienta, una pieza, etcétera. Entonces yo te diría que es empezar a buscar cómo le vendemos, cuáles son esos beneficios que realmente el operario le podría impactar y estaría interesado para aprenderlo, ¿sí? Y por otro lado, a ti te invitaría a entender el comportamiento, a entender la rutina de trabajo, la forma en cómo ellos se los lleva a pensar de esa manera, cómo quizás son los mensajes que están llevando desde el liderazgo.
Kelly, si quieres, luego me dejas un mensajito en el correo electrónico y podemos ampliar más el tema, listo. Igual yo creo que en esos temas, ingeniero, no sé si podemos tomar algunos apuntes de la pregunta para tenerlos en cuenta para la sesión, pues, para el taller práctico final. Sí, sí, claro, claro que sí, Harrison. Bueno, vale. Kelly, muchas gracias por la pregunta. Entonces, por cuestión de tiempo, voy a continuar y ahorita abrimos otro espacio. Bueno, vamos a pasar a la cata de mejora y cata de coaching. Vamos a intentar acelerar aquí un poco. Entonces, ahorita estábamos hablando que vamos a establecer una dirección, vamos a establecer un desafío como primer paso, ¿cierto? Entonces, aquí es muy Perdón, importante. interrumpo, no estás proyectando. Gracias. Espérame. Ahí ya estoy proyectando. Ahí ya lo pueden observar. Sí, señor, ya se está viendo. Vale, muchísimas gracias. Entonces, cata de mejora y cata de coaching, listo. Entonces, vamos en este tercer paso. Entonces, en este tercer paso, dijimos, vamos a establecer o a comprender esa dirección, ese desafío. Entonces, nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Nos ponemos de acuerdo. Empiezo a introducir el concepto de coach y aprendiz. Entonces, digamos que las dos personas o los dos equipos de trabajo nos ponemos de acuerdo en cuál es ese desafío, esa dirección a la que queremos caminar, entendiendo que así como lo denota, digamos, esta imagen, hay un camino que es incierto, hay un camino que no sabemos qué obstáculos vamos a recorrer aquí, que el proveedor me va a entregar tarde, que el proveedor va a cerrar, que el dólar subió, que el dólar bajó, que en otra empresa están pagando mejor los fletes, que tengo un alto ausentismo, etcétera. Son cosas que nosotros no conocemos cómo se van a comportar a través del tiempo, una semana después, un mes después, 6 meses después, un año después, etcétera. Entonces, para eso, eh, tenemos entonces este primer paso que lo establecemos en conjunto entre lo que es un coaching y un aprendiz, y nos vamos ya como segundo paso a plantear ese estado actual, ¿cierto? Esto nos va a ayudar muchísimo a que la organización empiece a alcanzar, empiece a adaptarse a ese mercado que cada vez es más cambiante, ¿cierto? ¿Cuál es esa meta, ese método actual? Listo. Pasamos acá, ya vamos a ahondar un poco más en lo que entendemos como una cata de mejora, ¿cierto? Lo que les decía que era un aprendiz y lo que es una cata de coach. Entonces el aprendiz es esta persona que está allí inmersa en la experimentación diaria, ¿cierto? Es el que está allí con el coach después de haber establecido ese desafío, ese desafío, ese norte grande, ¿cierto? Empieza a comprender esa dirección, después de que la comprende, después de que la entiende, ¿sí? Empieza a entender ese estado actual, empieza a dejar de lado todas esas creencias o todo lo que consideramos que sabemos del proceso y pasamos a entender ese estado actual, establece ese estado objetivo, ¿cierto? Y empieza una experimentación. Entonces el aprendiz se encarga de digamos, de toda esa experimentación y el coach el coach empieza a trabajar, ese coach empieza a trabajar en, empieza a trabajar en esta orientación hacia ese aprendiz para que vayamos siguiendo estos pasos. En la forma en como luego nos masificamos, pues vemos, digamos, acá un vicepresidente de operaciones, ¿cierto? Que es el coach de Nancy, ¿cierto? Pero a la misma vez Nancy es aprendiz de William. Luego, digamos, con el paso del tiempo y de la rutina, Nancy se convierte en un coach de Roger. Roger a la misma vez es un aprendiz de Nancy y así sucesivamente, hasta que vamos, digamos, llegando a esa escala del personal operativo. Bueno, visto esta parte, eh, esto es como se vería, digamos, un tablero, una gestión visual de cómo sería un tablero de Toyota Kata, ¿cierto? Donde llevamos la metodología, donde tenemos, si alguien porfa me ayuda, no sé si, como yo no hice las marcaciones ahí en la pantalla, no me las deja borrar, agradecería porfa si la personita me ayuda aquí a borrar el círculo de la línea, que no sé si ustedes también la ven en pantalla. Pero voy a continuar. Entonces, en la práctica, en este tablero, normalmente uno se encuentra una parte de un proceso, ¿cierto? Uno define qué proceso estamos hablando, establece ese desafío. Es muy importante que lo escribas, escribirlo, es de una vez notarlo, es de una vez decir, este es el desafío que nos estamos planteando, ¿sí? Ya en ese ciclo de entre coach y aprendiz, entonces planteamos ese objetivo, definimos ese estado actual en el que estamos y empezamos un
registro de experimentos. Empezamos a experimentar, empezamos a darnos cuenta rápidamente, a validar esas ideas que tenemos, ¿sí? Si realmente nos dan un resultado, el que queremos o no. Y ahí hay un aprendizaje muy importante y esa experimentación tiene que ser basada en esa lista de obstáculos que vayamos enfrentando en ese camino. Y claramente pues nos podemos apoyar en informaciones que consideramos sean importantes. Aquí a la mano derecha pues tienen una imagen de cómo normalmente pues sucede cuando vemos un tablero kata en la industria. No necesariamente tiene que ser bonito, no necesariamente tiene que ser digital, no tienen que mandar ahora a muchos de pronto están preguntando, bueno, ¿y yo de dónde voy a sacar un presupuesto para comprar un nuevo tablero si el mes pasado me compraron un tablero? No necesariamente, lo más importante es arrancar, es iniciar y todo es válido en ese inicio, ¿cierto? Mira, acá es post ahora vamos a ver otras imágenes donde se ve de una manera también diferente. Y también, pues, digamos que donde laboro, estamos recorriendo este camino, entonces también tengo algunas pequeñas imágenes que nos pueden ayudar también digamos, a confirmar esta idea. Listo, pasando un poco más a lo que es esa cata de mejora de ese aprendiz, que es esa, digamos, responsabilidad que va a llevar ese aprendiz, es un registro de experimentos, en el cual en ese registro de experimentos, este es un formato, ¿cierto? Es un formato predeterminado, pero no quiere decir que con el tiempo no pueda cambiar. Lo importante es que cuando estemos iniciando, lo respetemos y lo llevemos y lo sigamos tal cual, digamos, al pie de la letra de lo que nos dice la teoría, ¿sí? Entonces, aquí volvemos a tener un aprendiz, un coach, ¿cierto? Relacionamos a qué proceso estamos hablando, relacionamos a qué obstáculos el que estamos tratando, una fecha, ¿cierto? Para poder medir la velocidad que lo estamos haciendo también, una expectativa e indicador, ¿cierto? En esa expectativa e indicador es, digamos, en esta parte de este ciclo, es proponerme qué idea es la que yo voy a validar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a ir al campo a testear para ver si esa hipótesis que estamos nosotros manejando como equipo, como individuos, realmente es funcional, no es funcional, etcétera? Y me lleva a una reflexión de que contraste si realmente lo que yo esperaba que iba a suceder, eso realmente sucedió o no sucedió, o qué fue lo que sucedió con esa pequeña variable que yo moví en el proceso. Y con base a eso sacar una conclusión de qué hemos aprendido, qué hemos identificado. Si ustedes notan, esta parte de la derecha es de los bloques más importantes en la experimentación a la que nos invita esta metodología. Y ahorita, Kelly, con la pregunta que hacías, esta parte de la reflexión también te invito a que cuando muevan una palanca, cuando hagan un ejercicio en conjunto o cuando formen el equipo o lo hagan en conjunto, tengan ese espacio corto de reflexión. ¿Sí? Miren si lo que se propusieron hacer realmente eso sucedió o no sucedió para confirmar esa hipótesis y que en equipo puedan definir realmente qué aprendieron. Eso va a ser súper valioso. Entonces, aquí les voy a dar algunos ejemplos de cómo sucede, ¿cierto? Si usted, aquí, por ejemplo, miren, aquí está mano, aquí está unas partes con lápiz, otra parte con lapicero, es en una hoja tamaño carta. Esto puede ser en un televisor, puede ser escrito a mano, puede ser digital. La forma es lo de menos, lo más importante es iniciar y el proceso, ¿cierto? Aquí tengo, por ejemplo, otro ejemplo como lo pueden llevar ya de una manera digital. Tengo un ejemplo, por ejemplo, en logística de distribución. Voy a leer solamente como la primera fila para un ejemplo de cómo se lleva esta experimentación. Vamos a hablar de un ejemplo, por ejemplo, en la industria de logística o distribución. Tenemos en ese momento una condición objetivo, ¿cierto? Ese corto plazo que estamos hablando es que el 90% de las entregas puntuales podamos hacerlas en esa zona rural. El obstáculo con el que estamos trabajando ahorita, que estamos desafiando, es que no alcanzamos, no tenemos plena visibilidad de esas rutas. El experimento que nos planteamos es, venga, vamos a hacer un seguimiento por GPS a un grupo piloto. Vamos primero a establecer a un grupo piloto cómo se funciona ese seguimiento GPS. Y es muy importante que antes de ir a hacer esa acción, antes de ir a mover esa variable, respondan esta pregunta. ¿Usted qué espera que suceda? Usted no vayan y hagan el ejercicio, la actividad y la acción, muevan la variable, sin antes escribir con su puño y letra en un post-it, en este formato, realmente qué esperan que suceda. Después de que hagan ese ejercicio, vayan y validen qué fue lo que realmente sucedió, ¿sí? Y después de que tengan esa certeza de qué fue lo que sucedió versus lo que esperaban que iba a suceder, saquen una conclusión, el momento de la reflexión, qué fue lo que aprendimos. Aquí en este ejercicio, por ejemplo, aprendieron a identificar rutas óptimas y congestión en otras, y eso deriva en otro experimento
Y si ustedes lo notan frente a las prácticas normales que se tienen, es que esto es paso a paso y son ciclos cortos rápidos, pero es paso a paso para ir recorriendo ese camino. Entonces, digamos, en este ejercicio, por ejemplo, se empezó ya de un 84 pasar a un 88%, de un 88% ya se pasó a un 91%, etc. Y otra forma, mire, aquí les traigo, por ejemplo, un extracto. También se vale de esta forma. No tiene que ser súper sofisticado, no tenemos que ir a aumentar ahorita un presupuesto para comprar pantallas y los super tableros, no necesariamente tiene que ser de esa forma. Lo más importante es que establezcamos una acción, una hipótesis, que escribamos, que definamos realmente qué esperamos que suceda, que contrastemos contra la realidad y que definamos y hagamos una retroalimentación de qué fue lo que de qué fue lo que aprendimos. Pasando ya a la parte, dejando esa parte de experimentación, entonces voy a entrar aquí en el kata de coaching. El kata de coaching, entonces, estamos hablando del aprendizaje, ahora vamos a hablar del coach. El coach tiene un rol muy importante y es intentar llevar al camino de ese aprendiz a que no caigan esas trampas, en trampas tan importantes como las que les decía ahorita. No saltar a la solución de manera inmediata. No creer que todo lo sabemos sin antes ir a validarlo realmente donde suceden las cosas. Y para eso la metodología práctica nos propone algunas preguntas claves, ¿cierto? Entonces en ese ejercicio práctico ya si ven la evolución del tablero aquí en esta imagen de la derecha, ya empiezan a ver que, mire, esto es pegado, esto es con cinta, esto es una hoja de un color, tiene una hoja de otro color. Lo que les decía, esto quizás después pueda evolucionar a tableros digitales, a donde lo quieran llevar. Al final de la cuarta sesión de este ciclo de mejora, vamos a hablar de lo que es un OBEYA Room, ¿cierto? Y ese OBEYA Room puede ser tan sofisticado o tan sencillo también como lo queramos ver, pero lo importante es que nos permita una retroalimentación, que nos permita generar resultados y que finalmente nos permita empezar a generar ya unos hábitos y una cultura dentro de nuestra organización. Que vuelvo, repito, la cultura la tenemos que buscar desde el punto de vista de un resultado de patrones de hábitos, de cómo se comporta nuestro equipo de trabajo o nuestra organización. Entonces no me voy a detener mucho acá porque después es una serie de preguntas que realmente eso se empieza a dominar es con las prácticas, con el hacer. Al principio yo los invito a que no se preocupen mucho por los resultados. No se preocupen mucho por los resultados, no se preocupen mucho si llegamos o no llegamos a la meta. Preocúpese primero por el proceso, preocúpese porque esa persona esté cambiando su forma de pensar, esté cambiando su forma en cómo se enfrenta ya a los problemas o los desafíos que se le están presentando en el mundo laboral. Entonces, inicialmente ese coach, pues lo más importante es también que esto sea ya, ojalá sea donde sucedan las cosas, no en la oficina, con aire acondicionado, con desayuno, no, allá donde realmente está pasando, donde estamos con el conductor de la flota, donde estamos con la persona que está preparando los ingredientes para el producto, donde está ya ese operario con esa máquina que nos costó millones de dólares, pero él tiene otro tipos de problemas que no hemos sido capaces de solucionar con otros miles de dólares que hay que incluirle el proceso. No, valídalo allá, ¿cierto? Y esa conversación se tiene allá y hacemos un recorrido por preguntar cuál es ese objetivo, ese estado objetivo, que lo tengamos claro, que nos entendamos dónde estamos parados, cuál es ese proceso actual, que preguntemos cuál fue ese último paso que dio, venga, ese último experimento, qué resultado esperaba, qué realmente sucedió, qué realmente aprendió, ¿sí? Y volvamos a preguntar, bueno, ¿y ahora cuál es ese siguiente paso? ¿Cuál es ese obstáculo que vayamos a vencer? Y eso es una rutina diaria. Eso es una rutina diaria. Y aquí es muy importante llevarlos a que, cuando hablaba ahorita de que si yo mejoro trabajo y podemos empezar a cambiar a una cultura de que el mejoramiento es mi trabajo diario, miren, es más importante que saquemos 15 o 20 minuticos para leer este ejercicio diario que simplemente decir, vamos a dedicarnos 2 horas a hacer 5 veces a la semana, vamos a dedicarnos 2 horas a hacer un A3 a la semana. Vamos este mes a hacer un SMED. Es más valioso 20 minuticos de manera diaria, 15 minuticos diaria en este ejercicio que 2 o 3 horas a la semana o que un día al mes. Bueno, esto es como posiblemente se vea un tablero en una planta industrial. Aquí tengo esto es, digamos, ahorita donde estoy laborando, donde estoy trabajando. No pregunté si podía hacer uso de esta imagen, pero igual pues se lo voy a aclarar a mi líder, pues que estoy haciendo, igual no hay pues información, digamos, sensible ni nada de eso, pero es como recrear de la forma en cómo a través del tiempo esto puede empezar a mutar y vea, aquí es por ejemplo con marcador, una parte impresa, entonces como les decía, la forma
los medios digitales y demás y la inversión no es lo importante es el proceso. Bueno, aquí vamos a hablar ya de una etapa final de cómo empezar. Entonces ya hemos recorrido un camino y muchos estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo comienzo? ¿Cuál es ese primer paso que debería dar, cierto? ¿Cómo inicio, cierto? ¿Cómo vamos a empezar a explorar este mundo? ¿Cómo vamos a empezar de pronto a dejar o a dejar no, digamos, a involucrar, a cambiar la forma o los hábitos de las personas, de los equipos de trabajo que tenemos, a que si bien ya nos capacitaron en SMED, en 5S, vinieron y formamos una capacitación y tenemos Green Belts, tenemos Black Belts, tenemos Yellow Belts, ¿sí? Los invito es a que piensen si realmente estamos obteniendo un mejoramiento continuo o simplemente son eventos o usos de herramientas esporádicas con una frecuencia X. Entonces, ¿cómo empezamos? Lo primero, identifiquemos unos aliados. Tratemos de primero identificar esas personas que son apasionadas por esos temas, esas personas que son estudiosas, que les gusta, ¿cierto? Algunas imágenes y mensajes que vieron en esta presentación. Yo tengo una persona en el equipo muy, muy valiosa y que es muy importante, que está llevando todo el liderazgo de esto en la organización, y algunas de esas ideas que yo he logrado implementar y llevar están acá, ¿cierto? Entonces, para mí, digamos, como facilitador o en la gerencia, que es importante identificar esa persona apasionada, identificar esa persona digamos, tiene esa fe innata en que las cosas van a suceder y que está enamorada de esto. Y mm, esa persona nos va a ayudar a que llevemos esto a otro nivel, ¿cierto? Porque lo vive y lo siente de una manera diferente. Y claramente tenemos que involucrar a nuestro gerente, a nuestro líder. Si tenemos la oportunidad de llegar a ese CEO, si tenemos la oportunidad realmente de plantearles, es vital, es muy, 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 muy importante. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, a un japonés, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes para empezar un proceso de mejora continua? Le van a responder de 3 formas. La primera, le van a decir que la alta dirección esté comprometida. La segunda cosa que le van a decir es que la alta dirección esté comprometida. Y la tercera cosa que le van a decir es que la alta dirección esté comprometida. Ese es el mejor consejo que ustedes van a encontrar de las formas que llevan años trabajando en esto, ¿sí? Entonces, afortunadamente, lo gozo de un equipo de trabajo, de una organización que le gusta, que lo apasiona y de un líder que también vive esto con muchas ganas, y eso facilita muchísimo el trabajo. Entonces, cuéntenle a su gerente, capacítenlo, hablen con ese CEO, hablen con esa alta gerencia. Segundo, seleccionen un área piloto, no salgamos corriendo para todas partes a permear, a hablar de esto, sino vamos a seleccionar una pequeña área piloto y vamos a empezar a determinar un daily de estos ciclos, vamos a denominar un aprendiz o un coach, y empezamos a realizar esos ejercicios en un daily de 15 minutos o 20 minutos diarios. No necesitamos realmente más. No necesitamos realmente más de 20 minutos para que empecemos a cambiar el comportamiento y los hábitos de las personas. Y muy importante, en ese cuarto paso, cuando hayamos recorrido ese camino en ese daily de experimentación y de diálogo de las preguntas con el coach, reflexionemos mucho, ¿sí? Y volvamos a empezar ese inicio de cata. Entonces allí se empieza a construir de esta forma, a través de esos 4 pasos, se empieza a definir una red, donde inició con un coach, pero ese coach tuvo un aprendiz, que ahora ese aprendiz se convirtió en un coach y se empieza a abrir como una red, se empieza a abrir una red que vamos a permear toda la organización y empezamos a cambiar esa forma, esos hábitos, esa rutina, y dejamos de saltar inmediatamente a la solución, ¿sí? Y eso nos va a permitir, aquí es lo más importante, eh, desde el punto de vista, digamos, organizacional, ¿cierto? Aquí entiendo que muchas de las personas que lideran esos grupos de trabajos, tenemos gerentes, tenemos digamos, la alta administración. Finalmente, esto nos va a llevar a una ventaja competitiva. Esa cultura, esa ventaja competitiva es lo que nos va a generar unos patrones de comportamiento que se convierten en una cultura. Y el mensaje final que yo les quiero entregar acá es que esa ventaja competitiva puede ser la que lleve la organización a otro nivel. ¿Por qué? Porque una ventaja competitiva desarrollada de esta forma no se compra y difícilmente se pueda copiar. ¿A qué me refiero que no se compra? Uno no puede ir a decir, véndame 4 ciclos de cata,
véndame 7 a 3, véndame 9 SMED, véndame 5 ejercicios de 5S. No, normalmente a veces las organizaciones, si estamos hablando de presupuestos altos, uno puede decir, me voy a comprar la maquinaria con la más alta tecnología que esté en el mundo. Eso se puede copiar. Puede llegar otro y dice, pues yo también tengo ese presupuesto, si esa es la mejor máquina, yo me voy a comprar esa máquina. Y si tenemos en ese escenario ambas organizaciones que están, digamos, trabajando por un mercado, por capturar ese mercado, tienen la misma máquina, porque tienen, digamos, ese presupuesto para hacerlo, pues generalmente eso no me genera una ventaja competitiva. Entonces eso no va a lograr que la organización pueda permanecer en el tiempo o pueda adaptarse a esas nuevas condiciones del mercado. Pero esto no se compra porque esto se desarrolla. Esto es una habilidad, esto es una forma de generar cultura que si se logra es muy difícil de copiar. Y realmente ninguna organización va a ser tan buena como lo, lo bueno que sean cada uno de los individuos que la componen. Entonces, ese es el mensaje que le dejo a las personas que están más allá arriba, que son las que nos tienen que ayudar a que esto se dé en las organizaciones, es que esto sea un camino para realmente generar una ventaja competitiva. Finalmente, eh, los invito a esto, a comenzar a hacer su viaje cata. Vamos a medirlo. Estoy muy seguro de todas las personas que están acá. Miden tiempos de paro, miden productividades, miden cuánto están cosechando por mes, miden cuántas personas están atendiendo por hora, por día, miden cuánto es el nivel de servicio que están teniendo, están midiendo la rentabilidad de sus negocios. Yo me pregunto por qué no nos tenemos también un KPI en el cual digamos cuántos problemas estamos solucionando, cuántos experimentos estamos desarrollando, cuánto hemos aprendido y a qué velocidad lo estamos haciendo. Entonces, finalmente, gracias a todos pues, por estar aquí hasta este último momento. Espero que esta conversación haya sido de su agrado. Para mí me enorgullece estar representando este espacio en la Universidad Tecnológica que me ha dado bastante y para mí también es un gran aprendizaje porque se dice que uno aprende más cuando transmite esa experiencia o ese conocimiento. Gracias por los que se quedaron aquí hasta último momento. Y los invito a que inicien ese viaje. Tienen aquí me pueden encontrar en mis redes sociales, en mi correo electrónico, y podemos establecer un diálogo y empezamos a recorrer este camino. Entonces, esto era lo que teníamos para el día de hoy en esta sesión. Ingeniero, ya le dejo el público o pasamos también a una sesión de preguntas, de pronto para los que tengan más espacio de quedarse, podemos invertir aquí otros minutos. Harrison, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Harrison, agradecerte pues infinitamente por regalarnos este espacio y brindarnos tan importante información. Quedamos en el espacio de preguntas, sin antes recordarles que por favor llenen y diligencien el formulario de asistencia para podernos involucrar en las siguientes sesiones, que posteriormente daremos la programación, si todavía no la tenemos, porque tenemos que cuadrar agenda con el ingeniero y finalizar también con un taller que será certificable, que también tendrá pues la metodología que de acuerdo a la evolución de toda esta saga de conferencias veamos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes, ahí están los códigos QR de LinkedIn, de Instagram y de Facebook. Y cualquier cosa también, ahí están nuestros teléfonos de contacto en WhatsApp, ¿sí? Los invito a que por favor se inscriban en nuestros programas de calidad, que son 3, una maestría y especializaciones, en los cuales profundizaremos pues mucho más todos estos temas con la mano de expertos, así como Harrison. Estamos en la sesión de preguntas. Muy buen día para todos. Mi nombre es Claudia Cifuentes y quiero dar mi apreciación del concepto o de el racionamiento que hice respecto a cómo entendí la presentación del ingeniero Harrison. En cuanto al desafío de mejora continua, porque los métodos tradicionales fallan, entendí que debemos tener primero una planificación de lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar para empezar a ejecutar nuestro plan de acción.
En la introducción Toyota Kata es, pues básicamente tener claro el panorama, no guiarnos por las cosas tradicionales como lo venían haciendo las personas anteriores, sino tener como la visión y la innovación a desafíos y nuevos retos de cómo podemos mejorar y superar los resultados anteriores para tener una ejecución correcta y mejora y aumentar la producción o aumentar el desarrollo de las actividades a futuro. Y en cuanto al tema de tradicional y cata, pues vuelvo a lo mismo, es como la innovación, es como no basarnos en lo tradicional, sino en experimentar y profundizar más en la innovación, en los nuevos conceptos, en no tener el temor a arriesgar, sino planificar bien las cosas para poder profundizar y avanzar en temas que nos concierne tanto profesional como personalmente. Gracias. Claudia, muchísimas gracias por ese resumen. Se nota pues la atención y el interés que tuvo durante el espacio. Muchísimas gracias, Claudia. Tienes mi información y mi contacto. Dudas, cuando quieras empezar a desarrollar esos pasos, claramente estaré abierto. Y sí, la invitación es esa, es cómo vamos a tener ciclos cortos de experimentación, porque ese desafío o ese futuro es muy incierto. Entonces, a veces cuando nos sentamos a trazar un plan, en el camino cambia y tenemos que estar más preparados para generar esa adaptabilidad. Muchas gracias, Claudia. Muy bien. A Gracias, todos Miguel. les, a todos les coloqué en el chat, coloqué los correos electrónicos a los cuales pues, nos puede dirigir preguntas, solicitudes, recomendaciones a la UTP. Bueno, muy buenos días para todos. Ingeniero Harrison, una consulta. Desde tu experticia, ¿consideras que podamos desarrollar metodología sin el apoyo de la alta dirección, siendo esta pues una de las principales fuentes de alimentación para poder lograr resultados contundentes y obviamente que que se mantengan en el tiempo? Hola, Armesia, muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí en este espacio. Muy buena pregunta, Hermesia. Definitivamente el compromiso de la alta gerencia va a facilitar muchísimo el ejercicio y ese mensaje, ese acompañamiento de parte de ellos es vital, ¿cierto? Eh, ¿A qué te invitaría yo? Esto es un ejercicio que, como lo vimos, no requiere para iniciar una inversión, no requiere un presupuesto que se haya planteado desde el año anterior ni nada de eso. Entonces, la invitación es, en algunas de estas ocasiones, es como es posible con los recursos que tenemos y la forma en cómo actuamos, porque estamos hablando que esto es un tema de un hábito, que demos esos pequeños primeros pasos y esos pequeños pasos empecemos a demostrar que funciona, empecemos a mostrar esas pequeñas mejoras. Y estoy seguro que cuando socialicemos a la alta dirección esas pequeñas mejoras que vamos obteniendo y que involucramos incluso, quizás no hice mucho énfasis durante la presentación, pero es muy importante que incluso esa alta gerencia los pueda acompañar en espacios donde la misma persona que está haciendo esa mejora sea el que exponga, sea el que socialice, sea el que explique cómo se sintió durante ese ciclo de experimentación, qué logró. Eso genera una motivación extra y va a empezar a generar una armonía en el equipo. Entonces, ese mensaje, eso va a transmitir un mensaje muy importante a la alta dirección que va a empezar a despertarle su interés. Entonces yo te invitaría a que empieces con los pequeños pasos porque no necesitas inversión y necesitas presupuesto y empieces a mostrarle a tu jefe inmediato lo que pueden alcanzar si tuvieran un apoyo diferente. Esa sería la forma en cómo yo lo haría inicialmente, Prevención. Muchas Muchas gracias. gracias, ingeniero. Bueno, entonces, ingeniero, ¿le parece si dejamos hasta ahí? Harrison, sí, sí, para agradecerte de nuevo pues tu tiempo, sí, y tan importante información y a todos agradecerles su asistencia a este evento y recordarles que tenemos otras 3
charlas programadas y un taller final que será certificable. Y a Lina, pues muchas gracias por su apoyo. Damos finalizado el evento y Dios los bendiga y feliz fin de semana. Muchísimas Muchas gracias. Buena gracias. tarde. luego. Gracias a En todos. su camino, Hasta Cata, y luego, los muchas invito. gracias. Ese es el Muchas primer desafío que gracias. tienen, iniciar. Feliz tarde. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz fin de semana para todos. Lina, muchas gracias por tu apoyo. Hasta luego, ingeniero. Estés muy bien, que pases feliz fin de semana. Igualmente. Gracias.